Sobre el tema de niños, ¿no? De padres, en concreto, bueno, pues como esa preocupación de la necesidad actual, a lo mejor de los padres que tienen de que sus hijos caminen o hablen o escriban lo antes posible y que bueno, y esa también, bueno, pues oferta, ¿no? De todo tipo y que les apuntan a muchas cosas, ¿no? Entonces, dos preguntas que lanzan que recogen también muchas de las que hay. ¿Cómo deberíamos mostrar el mundo a nuestros hijos? Esto sería para todos vosotros, quien quiera responder. ¿O es que quizás no debemos intervenir en su aprendizaje y simplemente observarlo? Bueno, ¿quién quiere? Con los niños. ¿Qué hacer con los niños? El proceso educativo realmente es una situación muy compleja porque intervienen muchísimas variables. Lo primero básicamente es definir qué es educación, porque si no definimos qué es educación, entonces nuestro esfuerzo hacia qué irá dirigido. Muchas veces la educación se plantea como una implantación de una serie de ideas, de reacciones, para que una persona pueda advertir ciertas condiciones y aprender de ellas y el día de mañana pues poder manejarlas. Eso tiene un grave problema, el concepto de la implantación. Durante casi 2000 años la Iglesia tuvo la capacidad de poder educar a los feligreses, tuvo el control de la educación. Se ha perdido cada vez más y ahora lo tiene el Estado. El Estado es el que determina las normas y las pautas educativas. El Estado en algunas ocasiones lo ha perdido cuando las personas intentan a través de la escuela abierta crear pautas propias que intentan implantar en los niños. La verdad es que ninguno de todos los modelos básicamente ha funcionado, porque al final cada quien lo que intenta es, a través de lo que implanta, salvaguardar la propia naturaleza de lo que considera es la educación. La religión salvaguardaba su estatus, el Estado intenta básicamente salvaguardar también el estatus, y las escuelas abiertas, pues evidentemente con las ideas abiertas que tienen, intentan salvaguardar aquellas condiciones que asumen son válidas. Y al final es como cambiar una cosa por otra, cambiamos dólares por euros y luego viajamos y cambiamos euros por pesos y luego venimos y nuevamente cambiamos a euros. Siempre hay una moneda en juego, es salvaguardar un estatus. Desde esta perspectiva, entonces, la educación, pues evidentemente tiene matices muy propios, muy personales de cada ámbito que intenta, bajo sus sistemas, mostrar una serie de pautas. Y en verdad que no se está muy de acuerdo, ¿no? En cada uno de los campos en donde se escogen qué se debe y qué no se debe hacer. Una cosa que es interesante y que hace parte del proceso y del lenguaje socrático, que es justamente de donde viene la palabra educación, deducir lo que está en mí, es que el ser humano viene con una inteligencia tácita. Viene, basta es descubrirla. Lo que llamaríamos una serie de habilidades también desde el punto de vista psicológico y físico. Todos nosotros, los aquí presentes, poseemos diversas habilidades. Somos como los X-Men, ¿han visto? Unos tienen puntas en la cabeza, otros ven el futuro, otros son de vidrio, hacen frío o fuego. Todos tenemos cualidades y características que denotan y que son exquisitas, son prevalentes sobre otras. Le llamamos habilidades, también se le suele decir dones. Está el don artístico, está el don matemático, el don lingüístico, y entre cada uno de estos innumerables más, que determinan condiciones muy personales de cada quien. Desde una perspectiva mucho más amplia,
La educación básicamente es descubrir esos dones, sería descubrir en los niños esas habilidades innatas que vienen subterfugiamente en la mente y en el corazón a través de un saber que es propio, que es natural. Nosotros lo que hacemos es académicamente situar en un entorno y circunscribir que el conocimiento vaya solamente a esa parte, a través de los protocolos que elegimos para hacerlo. Pero si hablásemos de educación desde la perspectiva en que veo el proceso, sería la capacidad por parte de padres, de educadores y de profesionales del comportamiento en poder encontrar a través de los propios mecanismos de la vida, juegos, sorpresa, cercanía, afectos, opiniones, los innumerables talentos que cada uno de nosotros poseemos. Muchas veces ese talento solo aflora cuando es tal que se convierte en una genialidad extrema, como en el caso, por ejemplo, de un Mozart, en donde el chiquitín ya a los 6, 7 años pues compone sinfonías y uno dice, joder, qué genio ¿no? Qué talento posee, qué don innato. Pero aún así tenemos dones y talentos innatos maravillosos. A veces, por ejemplo, hay un talento que se derrocha porque no se entiende. Es el maravilloso y hermoso talento del sentir, que por aquí en el norte de España lo hay mucho, ¿sí? Y más al norte más. El profundo talento de la intensidad emocional y física. Ese talento que hace que contengan las lágrimas, que contiene al cuerpo, que lo aferra, lo endurece. Cuando venía a España había cosas simpáticas. Me gustaba sentarme en la Gran Vía en Bilbao y ver a la gente caminar. No caminaban, saltaban. Aquí no caminan, saltan. Si uno va, por ejemplo, a Sudamérica y ve un brasilero o una brasilera, eso es caminar. O cuando aquí bailan, aquí no bailan, aquí se mueven más o menos. Aquí la cadera vino de fábrica pegada. Y las vértebras dorsales tienen una cierta incapacidad de poder girar en ciertos ángulos. Es una cosa de raza. Y parece que más al norte de España aún ocurre lo mismo. Ahí, por ejemplo, maravilloso, exquisito don de la intensidad. Hay, por ejemplo, el maravilloso don de la solidaridad, el maravilloso don de la bondad, o la exquisita capacidad de fortaleza física, o el don de una voluntad dirigida a motivos sanos, o también el don natural de la distracción, que parece que también florece mucho en todas partes. Pero si educar es algo, encontrad las habilidades de vuestros hijos, potenciarlas, aprended a preguntar, para que ellos contesten y enséñenles a preguntar, para que ellos conozcan. Porque esa sabiduría ya está implícita. ¿Acaso ustedes se acuerdan de sumar quebrados, raíces cuadradas, logaritmos? ¿Se acuerdan de eso? No, y eso nos los metieron años y años y años. Hay tantas cosas que nos enseñaron que no sirven para nada. Y sin embargo hay tantas cosas que somos, que no reconocemos y que nuestros padres tampoco conocen. Conoced los hábitos de funcionamiento de vuestros hijos. Ellos tienen una herencia psicológica, como la tienen física. Esa potencialidad socrática de sabiduría que se encierra en sus mundos está presente desde que son pequeños. Eso los hace a todos similares, pero también diferentes. Esas pequeñas habilidades, cuando se expresen, podrán denotarse de tal manera que les permitirán, gracias a esa destreza natural, poder fluir bajo esa situación, retirar la voluntad y situarse fácilmente en el presente, y su propia naturaleza los hará libres.
Yo me acuerdo de jovencito alguna vez, uno de estos maestros que venían con Tilak, uno de estos contaba que en alguna ocasión a una muy famosa bailarina hindú, cuando nació le hicieron la carta natal, los astrólogos le habían hecho la carta natal y habían visto que en su naturaleza traía el don natural de la danza. Entonces le colocaron ajorcas en los pies, ya pequeñita, hablo de días, le colocaron esas ajorcas, de tal manera que en las manos o en los pies, cada vez que ella se movía había un sonido. Y de esa manera tan simple empezaron a despertar aquello que por potencialidad tenían. Claro, evidentemente el astrólogo, entre comillas, tendría la posibilidad de poder notar ese don. Nosotros no tenemos astrólogo en la casa, pero la propia observación de la vida y de las cosas que hay a nuestro alrededor y de ellos, cómo se mueven, cómo corren, cómo caminan, cómo te miran a los ojos, qué piensan, qué sienten. Investiguen preguntándoles y permitan que les pregunte. Enséñeles a ordenar las preguntas, porque cuando una pregunta se hace ordenadamente, detona la sabiduría que traemos.